La amante de mi esposo le hizo brujería a mi bebé de 2 años. Hola Pepe, he estado viendo tus videos y escuché una anécdota similar a la mía, así que te voy a contar algo que le sucedió a mi hija cuando tenía 2 años, ya que no quiero quedarme con las ganas de compartirles esta experiencia. Mi hija, quien ahora tiene 18 años, sigue siendo mi bebita. Como madre soltera, ella es lo que más amo en este mundo. En la casa de mi mamá siempre tuvimos hermosos árboles frutales, pero últimamente han estado secándose. Bueno, a partir de que sucedió esto. Teníamos uno de guayaba y mi hija siempre jugaba en el patio. Incluso le habíamos puesto un columpio. Sin embargo, nunca la dejábamos sola, debido a que tenemos una piscina grande. Cuando mi hija tenía alrededor de 2 años, una tarde ella estaba jugando cerca del árbol de guayaba, cantando muy contenta. De repente se quedó inmóvil, mirando hacia las ramas como si estuviera congelada, y comenzó a temblar debido al miedo que algo le había provocado. No podía llorar ni hablar. Yo me acerqué y le pregunté que qué le pasaba. Le pedí que me hablara, pero ella no dejaba de mirar hacia las ramas. Sentía que se iba a desmayar porque no reaccionaba. Mi mamá le dio una cachetada leve y en ese momento ella empezó a llorar como nunca antes. Lloraba a gritos, con un terror que hasta ahora me parte el corazón. Cuando se calmó un poco, le pregunté que qué había visto, pero ella no recordaba nada. A partir de esa noche, vivimos días de miedo y angustia, tanto para mi mamá como para mí, debido a lo que le ocurrió a mi niña. Durante las noches, mi hija lloraba entre sueños, se volteaba de un lado hacia otro, se enderezaba hablando sola y amanecía con ojeras. Tanto en el día como en la noche, sin motivo aparente, su temperatura subía casi a 40 grados. Me levantaba de madrugada para llevarla al hospital y cuando llegábamos ya estaba casi normal. La revisaban y decían que estaba bien. Al principio solo toleraba la leche y luego incluso eso lo vomitaba. Pasé noches enteras despierta cuidándola y me llenaba de angustia ver que su sueño ya no era tranquilo. No comía nada, estaba pálida, delgada y con ojeras. Como madre sentía que moría de miedo. Lo único que podía hacer era abrazarla y llorar por lo que estaba pasando con mi pequeña. Continué llevándola de un médico a otro, haciéndole exámenes tras exámenes y todo indicaba que estaba bien de salud. Ya casi no me quedaba dinero. Una mañana mi niña ya no podía abrir sus ojitos. Sentía que se me escapaba y experimenté la peor angustia que jamás había visto. Sentía que mi vida se desvanecía al pensar que iba a perder a mi pequeña. En ese momento era muy complicado encontrar taxis dispuestos a adentrarse a nuestra colonia debido a la alta criminalidad. Por ello, decidimos tomar el autobús para llegar al centro y desde ahí tomar un taxi hacia el hospital. Estaba segura de que mi hija sería hospitalizada, pero cuando descendimos del autobús, recordé que años atrás había acompañado a una amiga para que le realizaran una limpia. Mi desesperación y miedo eran tales que temía que en el hospital me dijeran que mi hija no tenía nada y se negaran a atendérmela. Entonces le dije a mi mamá: primero vamos a ver a la señora que te comenté, la que hace limpias. Tomamos un taxi y gracias a Dios recordaba la colonia, aunque no sabía cómo se llamaba la calle. Sin embargo, recordaba perfectamente cómo llegar a la casa de la señora. Cuando llegamos, ya había alrededor de unas 5 personas esperando su turno, y mi angustia no hacía más que crecer. No quería perder tiempo. Sentía que con cada segundo que pasaba, la vida de mi hija se esfumaba. Ya no podía esperar a mi turno para hablar con la señora. La espera estaba siendo larga, y en mi desesperación le dije a mi mamá que sería mejor irnos al hospital. Pero en ese momento, un pequeño perrito blanco se acercó a nosotros y mi hija comenzó a hablarle. Abrió sus ojos y empezó a llamar al perrito. Dios mío, sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo. Eso nos hizo esperar a que la señora nos atendiera. Mi hija seguía hablando con el perrito y reía cada vez que jugaba con mi mano o se acercaba a ella. Cuando nos tocó nuestro turno, la señora nos pidió que mi hija se sentara en mis piernas y comenzó a limpiarnos a ambas con 2 huevos al mismo tiempo. Luego los rompió y los echó en un vaso de agua. Me explicó que la mujer con la que el papá de mi hija me había engañado me había enviado un muerto para desvivirme, pero que éste se pegó a mi hija
ya que ella lo había visto en el árbol. Por eso aquel día no paraba de llorar. Ese trabajo de brujería la estaba debilitando poco a poco. Cuando salimos de ahí, mi hija lucía muy diferente. Sus ojitos brillaban de nuevo. Me dijo que tenía hambre. Su color de piel regresó y empezó a hablar sin parar. Les juro que fue hermoso ver a mi niña como si nada hubiera pasado. Esa noche no dejé que el sueño me venciera. Quería estar atenta por cualquier eventualidad. Fue tan maravilloso ver a mi niña dormir tranquilamente, feliz. En ese momento lloré, pero agradeciéndole a Dios por ver a mi hija bien. Siempre estaré agradecida con la señora por ayudar a mi hija y le deseo todas las bendiciones a ella y a su perrito. En esa época, el padre de mi hija quería que volviéramos a estar juntos. Me había engañado con esa señora cuando yo tenía 8 meses de embarazo, pero cuando lo descubrí, la verdad regresé a casa de mi mamá. Esta señora ya era mayor que nosotros por 11 años y ya tenía 2 hijos, acababa de divorciarse. Desde que apareció en nuestras vidas, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. En la casa donde vivía con él, la luz se apagaba, se escuchaban pisadas fuertes y pesadas. Repentinamente sentíamos una ira que nos envolvía y nos insultábamos, algo que nunca habíamos hecho. La gente me decía que la señora era una bruja y que me había afectado con algún trabajo, pero sinceramente eso ya no importa. Lo único que me importa es ver a mi hija tranquila y feliz. Eso no tiene precio.